Se lo habíamos anunciado, estrenamos temporada y en esta cita que vamos a mantener con todos ustedes a partir de hoy, para que antes de que se marchen a la cama conozcan un poco más en profundidad algunos de los temas, de los personajes, de las cosas importantes que ocurren en la ciudad, que muchas veces quizá no tienen toda la relevancia pública que debieran, o que quizá no les llegan, buena parte por culpa de nosotros, de los medios de comunicación. Hoy hemos querido empezar esta temporada con un invitado muy especial, que representa algo enormemente simbólico e importante para centenares, yo diría para miles de familias de este país, aunque nos vamos a quedar en Granada, lógicamente, porque vamos a hablar de memoria. Vamos a hablar de memoria, de la que cada año aflora con los trabajos del equipo que el profesor Francisco Carrión coordina desde hace ya varios años. Está recién llegado del inicio de los trabajos en una nueva fosa, aunque terminaba, no hace demasiado tiempo, la cuarta campaña en el Barranco de Vigna, uno de los lugares más simbólicos quizás de todos los que tienen en su suelo la memoria de esas familias que fueron destruidas, destrozadas con motivo de aquella barbarie que vivió nuestro país hace algo más de 80 años. En fin, queremos hablar de memoria, queremos hablar de por qué es tan difícil que esa memoria aflore, queremos hablar de cómo se trabaja, de qué se va a hacer, y le damos la bienvenida a, bueno, pues a un personaje sin el cual sería muy difícil que pudiéramos entender los trabajos que se están haciendo al respecto. Como decíamos, es el profesor Francisco Carrión, es profesor de la Universidad de Granada y es el coordinador de esos equipos. Paco, buenas noches, bienvenido, un placer. Buenas noches, Agustín, pues es un placer nuevamente estar con vosotros. Recién llegado hoy del inicio del trabajo, has terminado las vacaciones y has empezado a trabajar, habéis empezado a trabajar en Padul, ¿no? Sí, hoy hemos iniciado ya la tercera campaña de trabajo de excavación y exhumación en el cementerio del Padul. Básicamente ha sido, entre hoy y mañana son días de logística, de preparar el laboratorio que nos ha cedido también el Ayuntamiento del Padul, de preparar el lugar donde vamos a comenzar a trabajar, y ahora nos esperan por delante casi 5 semanas para terminar esta fase de trabajo en el Padul. Hasta el día de la fecha llevamos 5 personas ya exhumadas y localizadas, al menos 2 de ellas son mujeres. Una de ellas fue asesinada con postas de escopeta de caza. Acabamos de hacer el estudio antropológico forense de ella, hemos visto las causas de la muerte, al igual que las otras 3 personas que fueron asesinadas y enterradas en una fosa común allí en el mismo cementerio. Y bueno, el inicio de esta fase, de esta campaña, y durante las próximas semanas pues ya veremos los resultados que vamos obteniendo, que yo creo que van a ser positivos, porque en base a la experiencia de otras campañas anteriores sabemos que la fosa continúa y que vamos a localizar más personas. Francisco Carrión es profesor de prehistoria de la Universidad de Granada, investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, del Campus del Mar, y desde hace 14 años trabajas en la recuperación de la memoria histórica. ¿Por qué bueno, has estado en expediciones, no sé si en la Antártida, sí. Bueno, ¿por qué te centras en la recuperación de la memoria? Pues la verdad es que fue, yo ya hace 15 años en realidad, pues no tenía tampoco ningún conocimiento, aunque sí sabía que existían fosas y tal, pero nunca me había interesado, ¿no?, por trabajar en ese aspecto. Pero claro, uno como prehistoriador y como arqueólogo fundamentalmente, fue a partir de una iniciativa que tuvo la Asociación Granadina de Recuperación de Memoria Histórica para trabajar en una fosa que estaba en el término, vamos, si no recuerdo mal, en lo que llamamos el Valle del Ecrín, y en una fosa que era una finca particular donde había 18 personas, como ya después vimos cuando la excavamos, que habían sido asesinados procedentes de la carretera de la muerte, de la carretera de la desbandada de Málaga. Y era yo el único arqueólogo que había, los demás eran voluntarios de la asociación.
Y yo a partir de ese momento dije, tenemos una deuda, los arqueólogos, una deuda histórica con este tema. Y yo creo que, aunque yo me dedico a etapas pues, bastante más antiguas, pero yo creo que la arqueología contemporánea puede ser también una herramienta, pues precisamente pues porque son en Andalucía cerca de 50.000 personas las asesinadas, y que tenemos que tomar conciencia como arqueólogos, como universitario en este caso, de la Universidad de Granada, y poder seguir colaborando con asociaciones cuando el movimiento todavía no tenía ni la financiación que tiene actualmente, sino era con mucha cuota de voluntarios y con muy pocos arqueólogos, hasta que comencé a formar dentro de mi equipo de trabajo, que los que trabajo habitualmente o trabajaba en otros temas más arqueológicos, más antiguos de la prehistoria y tal, y decirles, bueno, yo creo que debemos de iniciar un proceso también para recuperar la memoria de aquellos que fueron asesinados. Y durante todo este tiempo, de un equipo de 2, 3 personas, llegamos a un equipo básicamente de 18 investigadores, cada uno en su campo, historiadores, sociólogos, antropólogos físicos y forenses, genetistas, arqueólogos, que es lo que nos ha hecho pues llevar nuestra profesión también al servicio de la sociedad, al servicio de unos familiares que durante más de 80 años, como tú bien has dicho, pues llevan esperando rescatar a sus seres queridos, con el único objetivo de darle un entierro digno, que descanse en el lugar que ellos como familiares decidan y consideren oportuno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Universidad de Granada está al servicio de la sociedad granadina y por ende de toda la sociedad española, y yo diría, voy mucho más allá, al servicio de la investigación en cualquier parte del mundo en los que nosotros como universitarios trabajamos. Eso por un lado, y por otro lado también el convencimiento personal, ¿no? El convencimiento personal de que es necesario construir una historia a partir de datos objetivos y datos científicos. Cada día vivimos un proceso, por desgracia, ¿no?, más revisionista de lo que sucedió durante el golpe militar a la Segunda República Española, la consecuencia de la guerra civil y la represión que hubo sobre la sociedad civil, sobre todo en Granada, que nunca hubo guerra, lo que hubo represión, lo que hubo fueron asesinatos desde el año 36 en adelante, y sobre todo durante los primeros meses. Estamos hablando que en el caso de Biznar, los asesinatos comienzan el 25 de agosto y terminan el 23 de noviembre. Y según los datos que tenemos, son cerca de 200 personas las que en ese periodo de tiempo tan corto fueron ejecutadas, enterradas en fosas comunes. Al día de la fecha, desde luego, estamos muy contentos después de las 4 campañas, ¿no?, que hemos realizado. Hemos conseguido rescatar a 132 personas, 101 hombres y 31 mujeres. Es una cifra importante porque cuando uno imagina o ve todo el material antropológico que tenemos ahora mismo en contenedores esperando su identificación genética, y lo ve en ese espacio, ¿no?, que cedido por el Ayuntamiento de Biznar, al que siempre vamos a estar agradecidos por su implicación, por su interés y por su compromiso también con los familiares, ¿no? Y veo unos 132 personas, ¿no?, allí metidas, y dice, madre mía, ¿no?, que es que no estamos hablando ni de uno ni de dos, y todavía esperamos localizar el siguiente año, la siguiente campaña, casi llegar hasta esa cifra. Y ese será, digamos, el objetivo final para el barranco de Biznar, porque la represión y los asesinatos van más allá del barranco, van hacia otros lugares. Yo diría que no hay pueblo de la provincia de Granada, incluida la capital, en el que no haya fosas, y además registradas, ¿no?, por nuestros historiadores en archivos, por nuestros trabajos que también hacemos de geofísica, de prospecciones geofísicas. Es decir, que hemos iniciado, gracias también, hay que hablar de ello, a la financiación que hoy en día tenemos las universidades por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria, de su secretario, Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea, que ha hecho posible que en estos últimos 5 años el Estado, que es a quien le corresponde la competencia, no hay que olvidar el Consejo de Naciones Unidas, ¿no?, que son los Estados los responsables de las exhumaciones de las fosas que hay, en este caso,
de la guerra civil y de la posguerra en todo el Estado español. Recordar que España sigue siendo el segundo país con más fosas después de Camboya, ¿no? Así que el objetivo para nosotros es, en el tiempo, no solamente de investigación, es también formación, para ir formando a futuros arqueólogos para que vayan investigando, iniciando su investigación en esta línea de lo que llamamos arqueología contemporánea. Ahora vamos a Vinnar, ahora vamos a esas campañas en Vinnar. Profesor Paco, ¿por qué te impresionó tanto aquella fosa de Melejís? ¿Por qué Además de ser la primera. Pues hay dos cosas que nunca se me olvidan y que las tengo sedimentadas aquí. Fue cuando abrimos esa fosa, era una zanja larga donde estaban situados uno detrás de otro, hasta ocupar 18 espacios, 18 personas. En realidad supimos que eran carabineros que venían del puerto de Málaga a través de uno de los distintivos de la chaqueta de uno de los militares. El olor que desprendía aquella tierra no era un olor de putrefacción, no, era un olor de horror, de respirar el pánico, de ver las expresiones de estas personas, sobre todo sus expresiones craneales, ¿no? De vivir ese momento, de lo que te transmiten. Pues yo siempre lo digo, es que te están hablando de su manera y tú lo estás oyendo. Nosotros interpretamos como arqueólogos los sedimentos y también los contextos, en este caso un contexto funerario. Pero ese olor primero que me llegó de esa fosa se quedó sedimentado en mí y yo siempre lo digo, lo tengo continuamente, permanente, presente, ¿no? Cada vez que abrimos una fosa digo, ya está aquí este olor otra vez, porque es igual en casi todas las fosas, no hay diferencia. Es un olor que a veces incluso no es físico, no es un olor físico, sino es un olor que emana del horror que uno está viendo en esos momentos, de los objetos que están asociados a los individuos. O sea, es que está reconstruyendo en ese momento, está haciendo una reconstrucción de esa persona, aunque no tenga su totalidad, su faceta, de su cara o de su cuerpo, pero sí estás viendo una persona que te está hablando y te está explicando sus causas de la muerte, incluso las patologías que podían tener en vida, hasta qué profesión podían tener a través del estudio antropológico forense. Eso es lo que nos dice la tierra, pero ese olor que yo decía antes, que además que puede ser físico también, pero es más bien emocional y que está sedimentado. Yo creo que cuando he hablado con mis compañeros sobre esto, todos opinan lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que trabajar en un complejo funerario del pasado, de hace 5.000 o 6.000 años, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de otra cosa muy distinta. Y sí, Melejís fue esa primera vez que yo ya había trabajado en contextos arqueológicos, excavando y tal. Incluso recuerdo de la última campaña de una excavación grande, que aunque era de época musulmana, cuando se construyó la autovía de los Vélez hacia la provincia de Murcia, en una necrópolis musulmana con 180 personas que excavamos y tal. Yo no percibía esa sensación. Para mí era un hecho arqueológico, pero aquí no, aquí se une todo, se une la información que te dan los historiadores, que te dan los familiares. Pues mi padre o mi abuelo era de esta manera, de esta otra, y todo eso cuando vas quitando sedimento y van apareciendo los restos, ahí empieza nuevamente, ¿no?, a reproducirse en tu interior ese tipo de olor tan especial que desprende en esta fosa. Lo ha dicho hace un momento, no hay pueblo en Granada donde lamentablemente no haya una fosa que oculta esa represión y ese horror. Pero hay algunos especialmente simbólicos, y Vinnar es uno de ellos, aunque solo fuera por el hecho de que en algún lugar de ese barranco pudiera estar Federico García Lorca, o al menos allí se le dio sepultura en un primer momento. Cuando se te encarga o cuando se plantea excavar en Vinnar, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues se me pasa lo siguiente. Claro, siempre es verdad que la personalidad de Federico ha estado presente en todo este discurso desde el primer día, y es más, desde que yo era
profesor en la universidad, con un compañero mío, ya por desgracia fallecido, Pompeyo Aparicio, que solíamos ir muchas veces que no teníamos clase por la mañana al barranco, y él decía, hay que buscar a Federico, hay que buscar a Federico. Claro, yo decía, bueno, Federico, es verdad, Federico, pero ¿cuántas personas habrá aquí? Porque una cosa es el imaginario colectivo de que hay miles, y otra cosa después la realidad científica. Pero cuando se me plantea eso además por parte del propio ministerio, yo dije que bueno, que no iba a ser un proyecto en principio fácil porque estábamos ante un paraje natural, no es como un cementerio que las fosas están confinadas en un espacio muy determinado normalmente de los cementerios, y que aquello iba a ser un proyecto arqueológico de envergadura. Teníamos que hacer prospecciones geofísicas, no conocíamos solamente la topografía del lugar con determinadas irregularidades, ¿no?, en el terreno que podían ser indicativos, pero ¿cómo comenzamos los arqueólogos? Primero haciendo una microtopografía de detalle, vuelos fotogramétricos que hicimos con dron, prospección geofísica con prospecciones de tomografía eléctrica, y ya empezamos a ver en el subsuelo que había alguna anomalía. Y a partir de ahí, la primera campaña que hicimos en 2021, ya localizamos dos fosas, una de ellas con 13 personas, de las cuales ya identificadas 2, y que hace poco, como bien sabe, se entregaron a sus familiares los restos en un acto precioso que se hizo allí en el pueblo de Vizna. Y a partir de ahí fue el inicio de que año tras año, y durante campañas de 6 meses de campo y de laboratorio, hemos podido ir localizando fosas que no son fáciles a veces de localizar porque, no, como decía, no están confinadas en un solo espacio, ni son fosas de diferente tamaño, unas para 13, incluso otras para 15, otras para 4, para 3. Y entonces, pues mediante nuestro trabajo como arqueólogos hemos sido capaces de ir localizándolas, excavándolas, exhumándolas, obteniendo el estudio antropológico forense, obteniendo las muestras de ADN importantes. En este sentido, pues colaboradores son también el laboratorio de genética que dirige el profesor José Antonio Lorente, su buen hacer, el de él y el de Juan Carlos Álvarez, el segundo del laboratorio, nos está dando también unos resultados magníficos. Es decir, que Vizna ha sido, digamos, para nosotros el buque insignia, ¿no?, de nuestro trabajo, por la dedicación, por el tiempo, por las personas que han estado implicadas en el proyecto, y sobre todo, y lo más importante, por tantos familiares que desde el primer día nos han estado acompañando, animándonos a que trabajáramos. Es decir, eso ha sido, digamos, la inyección más grande de energía que han sido los propios familiares, ¿no? Después de estos 4 años nos une con ellos unas relaciones ya casi familiares, ¿no? Ya ellos saben, sobre todo, que no solamente trabajamos como científicos, sino que también emocionalmente todos estos trabajos nos afectan aún más cuando estamos hablando con una señora que tiene 93 años, que tiene a su padre allí con una mente perfectísimamente clara, acordándose de todos los detalles, que hace que a los que estamos alrededor de ella las lágrimas se te salten por ese tipo de emociones. Es decir, que hemos llegado ahí a una simbiosis entre ciencia y sentimientos que son importantes, que es lo que nos ha hecho, yo creo, que avancemos y estemos construyendo una historia del barranco muy distinta. Yo creo que dentro de poco tiempo, en la siguiente campaña, que yo creo que vamos a finalizar lo que es los trabajos en lo que es barranco, vamos a iniciar otro proyecto de dignificación del espacio, que seguirá siendo lugar de memoria, pero en un territorio liberado, que es como nosotros lo queremos llamar, un territorio liberado. Hace 88 años, que fue cuando ocurrieron estas barbaridades, el barranco no estaba como está ahora. Ustedes, si se han acercado o han pasado por la carretera, nosotros les recomendamos siempre que vayan cualquier día, que aparquen el coche, que cojan esa vereda, porque es impresionante, ¿eh? No necesitan a nadie. Si además hay alguien que se lo explique, muchísimo mejor. Pero entonces no había árboles. Esos árboles se plantaron luego. Con lo cual, el cambio en la fisonomía del espacio
es brutal. Por eso quizá hay tantas, no voy a decir qué equivocaciones, hay tantas versiones diferentes de dónde o no, dónde sí o dónde no, porque yo no sé si aquella repoblación que se hizo fue para borrar precisamente, fue intencionada o no, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que aquello cambia mucho la fisonomía y hace mucho más difícil vuestro trabajo, ¿no? Claro, esa repoblación de pinos comienza sobre los años 50, mediados de los años 50. Es un plan nacional de reforestación de todo el país, pero yo creo que, y además siempre lo hemos dicho, que en este sitio había una doble intencionalidad, no solamente la de la plantación en sí, para la reforestación, sino también la de la ocultación. Porque en un vuelo de 1938 de la aviación republicana, un vuelo que se hace desde Hueto Santillán hasta Alfacar, tenemos ese vuelo que hemos visto en el archivo de Ávila, en el que prácticamente no hay ni un solo árbol en esa zona, muy al contrario, estamos hablando de una vegetación xerófila dedicada fundamentalmente en muchos sitios al cultivo del cereal, pequeños campitos de cereales, el arbusto más grande puede ser una zarza y demás, y en el vuelo del 38 se ve perfectamente cómo era la fisiografía, ¿no?, en ese momento de toda esa zona del barranco. Apenas que el vuelo 38 deja un poquito al margen, ¿no?, el barranco, pero tenemos la perspectiva general que nos dice cómo era realmente, y después los testimonios que también tenemos de la gente mayor del pueblo, ¿no?, con los que hemos hablado. Y hoy en día, claro, la plantación de pino ha hecho que el suelo se mueva, se haya movido, porque para plantar esos pinos ha habido mano de obra que ha trabajado en aquellos años, más que con maquinaria, a pico y pala, muchas veces con represaliados, con presos políticos de la época. Y es más, yo recuerdo que en una de las citas, yo creo que fue de Agustín Penón, cuando vino en aquellos años, que esos arbolitos estaban recién plantados, fue arrancando algunos de esos pinos recién plantados del lugar, porque él veía también, igual que nosotros, que aquello era un ocultamiento, una ocultación de lo que él llamaba el preludio de Auschwitz, como bien sabe. Así que es verdad que ha supuesto dificultades, pero en el momento que hemos comprendido cómo era el modelo, inmediatamente nos hemos dado cuenta cómo teníamos que trabajar. En algunos casos, afortunadamente, las raíces de los pinos, si la fosa no es muy profunda, sí es verdad que ha afectado a los restos, pero si la fosa es muy profunda, al contrario que los cipreses, que sí que es verdad que meten sus raíces muy profundas, hemos tenido la suerte de que los restos se conserven muy bien, muy bien, muy bien. Pero lo que era la fisiografía original es la que hemos perdido, ¿no?, con esa plantación de pino. Pero bueno, hemos aprendido, ¿no?, desde el primer día la lección de cómo y cómo buscar y cómo saber, ¿no? Practicar los sondeos. De todos los sondeos que hemos realizado, que si no recuerdo mal han sido algo más de 20, creo que tan solo en uno hemos encontrado resultados negativos, pero en el resto, los 18 y 19, han tenido resultados positivos, a partir también de esas observaciones que hemos hecho. Y Paco, decías hace un momento que en esta campaña también se va a dignificar ese espacio, que ya lo estáis dignificando con vuestro trabajo, indiscutiblemente, pero es cierto que una vez que se acaba una excavación, estamos en un paraje natural, ese espacio casi se mimetiza con el resto y, salvo vosotros que sabéis exactamente dónde es, la gente que vaya no sabe, no tiene idea que esta ha sido la fosa, quizá la fosa 1, pero en el resto no sabe exactamente dónde están. Eso va a cambiar, ¿no? Claro que va a cambiar, ese es el proyecto que tenemos planificado y pensado. Es un proyecto que se trata también de construir un lugar de memoria una vez liberado el terreno. ¿Cómo? Como tenemos los perímetros y la forma de cómo eran las fosas, mediante unos perfiles de acero inoxidables que van a quedar fijados en el suelo, y en su interior, dentro de esos perfiles, mediante una serie de hitos que estamos planificándolos cómo van a ser, si de mármol y demás, se van a colocar el número de hitos de individuos que habían en esa fosa. De esa manera, también mediante una, iconografía, ¿no?, que pongamos explicando al lado de cada fosa las personas que había y por qué, porque tú lo has dicho, en el momento que nosotros terminemos, aquello se ha quedado
totalmente, digamos, liberado, pero la gente no va a saber dónde estaban esas fosas. Tenemos las localizaciones, vamos a poner esos perfiles, vamos a poner el número de personas que había en cada fosa y mediante una cartelería al lado de cada esa fosa se va a explicar las personas que había, y así de esa manera las personas que pasen por allí van a identificar pues las 18, 19 o 20 fosas que realmente había y que ya no están hoy en día, afortunadamente, ¿no? Así que cualquier paseante que quiera pasar por allí lo va a ver y lo va a comprender, y además entendemos también que debe de entrar dentro de los planes de la ruta lorquiana, porque es el segundo lugar de memoria de Granada después de las tapias del cementerio, y es, digamos, el buque insignia, ¿no?, de donde se ha explicado perfectamente, ¿no?, las atrocidades que allí se cometieron. Es decir, que se va a poder visualizar perfectamente dónde están todas esas fosas. Es un proyecto que estamos preparando ahora con algunos compañeros. Ahora, cuando comience el curso, que bueno, que ya faltan pocos días para eso, contactaremos también con compañeros nuestros de Bellas Artes y de Arquitectura, porque también tenemos en mente otro proyecto para después de esto, que es la reconstrucción de la colonia, que sea el centro de interpretación de la memoria, ya no solamente de Vilna, sino también de Granada. Eso es tremendo, Paco, porque es que la colonia ahora mismo es que o usted sabe dónde estaba, o realmente casi es imposible de identificar, ¿no? Está casi tan, como fue arrasada, está casi tan mimetizada en el terreno que nadie que pase por allí va a saber dónde está la colonia. Sin embargo, ahora mismo estamos trabajando con una colega nuestra colombiana que es especialista en lugares de memoria. De hecho, ha presentado ahora su TFM con mi compañera Inmaculada, catedrática de Antropología de Medicina. Y una de las cosas que yo le había encargado era, con toda la información, la poca información que hay de la colonia, que no es demasiada, precisamente elaborar un proyecto de reconstrucción de esa colonia, sobre todo de la estructura arquitectónica exterior, porque al interior se debe hacer un proyecto museológico y después museográfico donde se explique realmente el significado de ese antiguo molino, que lo era, ¿no?, como lugar primero de una colonia infantil o juvenil para los chicos que pasaban allí el verano hasta el verano del 36, que es un lugar de detención previo a su muerte por asesinato en el barranco de Vilna. Y yo creo que también el Ayuntamiento de Vilna está ahora mismo en trámites con la Junta de Andalucía, porque la propiedad del terreno es de la Junta, y lo que pretende el Ayuntamiento y nosotros también como equipo, que la propiedad pase al Ayuntamiento para facilitar todo este proceso de proyecto de construcción de ese centro de interpretación de la memoria. Creo que allí pasaron su última hora muchísimas personas, pues todas las que estamos encontrando, y creo que se merece que la sociedad granadina y española conozca también pues lo mismo que estamos conociendo en otros lugares, los campos de concentración, los campos de exterminio nazi, ¿no?, en Alemania, donde uno puede visitarlo y comprender. Pues para nosotros la colonia tiene ese otro significado, es decir, un lugar de detención, un lugar en el que, por desgracia, como hemos dicho, su última hora, incluso a veces ni siquiera horas, era un lugar de tránsito, a veces con muy poco espacio de tiempo para pasar directamente al barranco. Me parece un pedazo de proyecto, Paco, de verdad, impresionante, y cuenta con, yo creo que con todo el mundo, pero luego con esta casa cuenta. Tenemos el compromiso del ministro cuando vino a visitarnos, el ministro de Política Territorial, ¿no? Y yo se lo dije, le dije, ministro, no solamente el barranco de Vilna, aquí tenemos otros elementos que son también lugares de memoria, que es la colonia, lo llevamos a la colonia con el ayuntamiento, le dijimos, aquí es donde estaba el centro de detención, aquí pasó su última hora Federico, aquí pasó su última hora nuestro querido rector Salvador Vila, y tantas otras personas que yo creo que merece la pena que construyamos aquí nuestro centro de interpretación. Y él se comprometió desde el ministerio a apoyar ese proyecto.
Eso es importante, yo se lo voy a recordar. No, se lo vamos a recordar todos. Se lo vamos a recordar todos, Paco. La habías visto en otros escenarios. Yo la vi allí, directamente, este año, hace 15 días. La obra Federico, No hay olvido ni sueño, carne viva, que pusieron en la Fosa 1, escenificaron dentro de la Semana Cultural de Biznar el proyecto 43.2. Yo te confieso que me impresionó profundísimamente por la sencillez, por la naturalidad, por la ausencia de morbo, por la didáctica. No podía imaginar algo parecido y desde luego lo que me pareció un enorme acierto es que fuerais capaces de escenificarla en esa Fosa 1. Fue un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Biznar el conseguir que ese espacio, que como sabes está en un parque natural, en el que había que poner luces, en el que había que poner un grupo electrógeno, que tenía que haber sonido, iluminación, etcétera, no era fácil conseguir esa autorización, pero yo creo que gracias al empeño, ¿no?, del Ayuntamiento y también a la Consejería de Medio Ambiente, en este caso la Delegación de Granada, pues finalmente, contando con todos los medios de precaución que había, de servicios contra incendios, se pudo hacer allí en el barranco. Y se eligió un sitio que para mí fue pues, digamos, uno de los más simbólicos, ¿no?, que eran las primeras fosas que excavamos. Justamente el escenario estaba montado sobre esa fosa, donde había 13 personas, y claro, no es yo la había visto ya en Valderrubio, ¿no?, esa primera obra allí, pero sí me impresionó en Valderrubio mucho más en ese ambiente, pues porque el buen hacer de María San Miguel, su directora, así como el resto de las actrices y los actores que participaron y todo el equipo 43.2, que han estado con nosotros durante mucho tiempo. Se notaba que habían estado con vosotros muchísimo, claro. Sí, María ha pasado, de hecho dentro de unos días viene a visitarnos también al Padul. María ha estado con nosotros en cantidad de momentos. Ella ha estado viendo cómo realizábamos nuestro trabajo tanto en el campo como en el laboratorio. A mí me ha interrogado durante horas y horas y días, ¿no?, lo mismo que a mí, a mis compañeros y a tantas otras personas, para finalmente obtener un producto que yo creo que esas cerca de 500 personas que estábamos allí en ese momento en el barranco de Biznar, estábamos todos con el alma en un vilo de la vivencia, ¿no?, y del buen hacer, y cómo habían sabido explicar de esa forma tan didáctica para la gente que no son especialistas ni conocen el tema, cuál era el trabajo a través de esa escenificación. Yo la verdad es que las lágrimas se me saltaron varias veces estando en ese sitio, porque continuamente va uno rememorando pues todo el trabajo que había hecho uno previamente allí. Recordaba perfectamente cómo estaban situados cada uno de los individuos debajo de ese escenario y claro, fue una actuación y una noche increíble. Yo creo que todos salimos de allí. No se debe olvidar a nadie de los que estuvimos allí, se nos va a olvidar. De verdad que no. Y en fin, ha sido para mí, para nosotros, para nuestro equipo, pues también un aliciente más para seguir en una labor también didáctica que la estamos haciendo cara a los colegios, sobre todo los institutos de enseñanza media. Este año pasado hemos tenido la visita de más de 20 o 25 centros de enseñanza media, tanto nacionales como también de intercambio de chicos franceses que vienen y portugueses e italianos. También hemos tenido, a todos se les ha explicado todo el proceso, desde el campo al laboratorio, también a los estudiantes de la universidad que han hecho los prácticos con nosotros, los prácticos del máster, del grado y del máster de arqueología y del máster de antropología física. Intentamos siempre que la didáctica sea una herramienta más para que esta labor que nosotros iniciamos tenga una continuidad en el futuro, ¿no? Yo estoy bastante orgulloso de mis estudiantes del máster de arqueología y del grado, que están súper motivados y continuamente me están llamando: oye Paco, ¿cuándo vamos? ¿Podemos ir la campaña que viene? Pues podemos, aunque ya hayamos hecho el práctico. Yo siempre digo que sí, que los voluntarios
siempre se aceptan, pues porque ellos van a ir aprendiendo cada día más. Quizá la obra de teatro de María San Miguel ha sido una forma didáctica que quizás nosotros no sepamos hacer de esa manera, pero que ha sido maravilloso la forma con la que ella ha tenido la capacidad, ¿no?, de representar, de observar nuestros gestos, nuestras conversaciones entre nosotros mismos, como tú bien sabes, de estar atenta de, bueno, a horas de grabación, ¿no?, con la grabadora interrogándonos. Vamos, yo en mi vida me habían interrogado tanto y tantas veces, pero sí, yo creo que fue una noche para mí muy especial, mágica en ese sentido. Si tienen oportunidad de verla, no lo duden, porque nada de lo que ustedes esperen es lo que va a ocurrir. Al final lo que nos están relatando es cómo se ha trabajado allí. Es verdad que con la figura de Lorca sobrevolándolo, pero no es Lorca el protagonista de esa obra, sino la memoria y el trabajo para recuperar la memoria. Y hay escenas absolutamente memorables, créanme, memorables, por más que les pueda parecer insignificante, pero tienen que verla, nosotros no se lo vamos a adelantar, tienen que verla. Paco, ¿cuál es no diría que el objetivo, pero cuál es el reto de esta campaña que vais a empezar dentro de poco? Pues el objetivo fundamental es terminar de localizar el resto de fosas que queden en el barranco, excavarlas, exhumarlas, hacer el estudio antropológico forense, pasar a la identificación genética, que como sabe es un proceso que lleva su tiempo para la identificación, es un proceso bastante lento, no porque los investigadores quieren que sea lento, sino que el proceso científico en sí procesa mucho más tiempo. Nuestro objetivo es terminar de localizar todas las fosas que queden, pueden ser que sean 2, 3, 4. Sobre todo estamos intentando localizar una fosa muy grande en la que vino el 22 de octubre Salvador Vila junto a otros 27 personas, que todavía no hemos localizado esa fosa. No sabemos si es una fosa que contenga esos 27 cuerpos o están distribuidos en fosas más pequeñas. Pero el objetivo de esta campaña es terminar y liberar el espacio de lo que es el barranco. Después habrá zonas aledañas que tendremos que planificar para otro año. Por ejemplo, aunque este año vamos a trabajar también en Puerto Lobo, lugar por donde empezaron las ejecuciones y la fosa, justamente por donde está la casa esta de obras públicas que hay en Puerto Lobo mismo. Pero también es verdad que hay otros espacios, que es la carreterita que conduce desde Biznar hacia Puerto Lobo, donde se pasa por el lugar conocido como Las Tirolinas, que también deberíamos de investigar por allí, porque yo he estado paseando frecuentemente por allí, he visto muchas anomalías en el subsuelo que me gustaría en los siguientes años también investigar. Así que el barranco, nuestro objetivo para este año es liberarlo, y liberarlo significa que no quede ni una sola persona de las que fueron asesinadas allí. Y a partir de ese momento, como hemos hablado antes, comenzar con la dignificación del espacio, ¿no?, como lugar de memoria ya desde otra perspectiva. ¿Qué nos puede llevar en tiempo? Pues hemos calculado que en tiempo puede estar entre 2-3 meses. Para el año que viene es que también, vamos, incluso si podemos empezar este año, que creo que va a ser así, es que tenemos también otros compromisos con otro de los lugares de memoria de Granada, que es el Carrizal de Órgiva, en el que vamos a iniciar el segundo año de trabajo. Ya el primer año hemos estado haciendo fotogrametría, prospecciones geofísicas, con unos resultados bastante interesantes de anomalías en el subsuelo, y que también tenemos que trabajar allí. Es decir, esto es una labor que sobrepasa también a Biznar, va a llegar a Órgiva, y hoy precisamente hablando con un familiar de Huejar Sierra que me decía que en su pueblo es verdad que también había otras 8 personas, que por qué no, pues vamos a hablar con el ayuntamiento para que en la próxima convocatoria de la Federación de Municipios y Provincias Españolas ellos puedan solicitar el proyecto, que nosotros con mucho gusto los vamos a atender, como no cabe esperar. Paco, ¿te preocupa esta especie de corriente de negacionismo o de revisionismo que se está produciendo en nuestra sociedad sobre todo el tema de la memoria? ¿Cómo no?
¿Cómo no? Y además viene de sectores de la política, por desgracia, que bueno, al menos algunos deberían de ser conscientes, porque ellos mismos, algunos tienen familiares que fueron represaliados, pero el miedo que nos está dando es que esto siempre es el mismo discurso. Esto fue una guerra entre hermanos, esto fue algo que no tenía que haber pasado, no es como lo contáis, porque por los dos bandos hubo asesinatos, y además no se habla de un golpe de Estado a un gobierno legítimo, sino que lo que se está hablando de otra cosa, es que era necesario. Bueno, pues lo estamos viendo en España, lo estamos viendo fuera de nuestras fronteras, con el auge nuevamente del nazismo en Alemania, lo comentábamos antes, daba pánico, ¿no? Como el neonazismo está otra vez creciendo en un lugar que en teoría debería estar, vamos, más que enterrado. Libre para los restos de semejantes cosas. Pero es que en España no está pasando exactamente igual. Los sectores de partidos de extrema derecha o de derecha extrema negando algo que es evidente y que nosotros como científicos estamos demostrando, y lo estamos llevando a los juzgados. Gracias a la intervención también de la Fiscalía General de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ya se han incoado decretos a partir de nuestros informes científicos demostrando que son crímenes de lesa humanidad, tal y como lo aconseja Naciones Unidas, y eso va a seguir un recorrido judicial. Ya se ha iniciado el proceso y estamos enviando informes a la Fiscalía continuamente cada vez que abrimos una fosa, y los elementos son científicos. Aquí no hay ideología. Aquí la única ideología que hay es la de cumplir con los requerimientos que hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se trata de otra cosa. Ni hay revancha, ni revanchismo, ni nada de eso. Cuando se dice violencia republicana hubo, sí, pero ¿en qué porcentaje en relación a la represión que hubo dirigida desde los generales de Sevilla, de los mandos militares de Granada, a acabar con todos aquellos que no eran personas, como se decía, afectas al régimen o afectas al golpe de Estado? Nada más que hay que ver los discursos de Queipo de Llano o las actuaciones del comandante Valdés o del capitán Nestares y de tantas escuadras negras que funcionaron de personal civil, ¿no? en Granada. Paco, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien, que vaya el trabajo lo mejor posible, y yo esas gracias las querría hacer extensivas, primero en nombre de tantos y tantos y tantos familiares que lógicamente estáis resultando con vuestros trabajos su esperanza de poder recuperar 88 años después a sus seres queridos. Gracias también por hacer justicia, por hacer esa justicia de memoria, y gracias por dignificar un poco una tierra que ha tenido casi 90 años de oprobio encima. Así que enhorabuena y hasta cuando queráis. Nos debéis una visita. Por supuesto. Un día de esto al Barranco, cuando iniciemos esta campaña, que yo te avisaré. Y sobre todo yo quería hacer unas últimas palabras del compromiso de mi universidad, de mi rectorado, con los temas de memoria. Sabes que iniciamos ya este año la Cátedra de Memoria Histórica Salvador Vilas, de nuestro rector, querido rector asesinado, que vamos a comenzar con también nuevas actividades, que eso va a ser pues una cátedra que creo que era necesaria, creo que mi rectorado lo ha comprendido y la pone en marcha a través también de la Secretaría de Estado de Memoria, y que será también alguna noticia para cuando estemos andando, y que creo que será de vuestro interés. Grandísima noticia. Así que gracias a vosotros nuevamente. Muchas gracias, Paco. Nada. Seguimos un poco con la piel de gallina, ¿verdad? No se nos vayan, porque vamos a seguir ya con nuestra programación habitual. Muchas gracias. Hasta ahora.